Ahí ya estamos de regreso, estábamos viendo las imágenes en dirección a la plaza de San Bernardo, cercana a nuestro estudio, y nos podemos dar cuenta que no hemos mentido. El sol está fuerte. Está fuerte. Está muy, muy fuerte. Ahora tenemos a un tremendo invitado que viene por segunda vez a visitar nuestro estudio, a hablar de un tema que es demasiado interesante. Pero para ello, primero vamos a ir a ver una nota que va a hablarnos acerca de las pensiones. ¿Usted está pronta a jubilar? ¿Tiene miedo de que llegue ese momento? ¿Qué le dicen sus amigos, sus hijos? ¿Es terrible el momento de la jubilación? ¿Qué pasará ahí? Pero vamos a ir a hablar por eso. Primero, vamos a conocer esta nota impresionante que preparó nuestro equipo, las pensiones. El último informe previsional de la Superintendencia de Pensiones cifró en unos 197.726 pesos el monto promedio de las jubilaciones en Chile. Esta cifra considera el aporte promedio solidario que asigna el Estado. Sin dicho aporte fiscal, el monto promedio de las jubilaciones bajaría a 184.259 pesos. Para peor, 400.000 jubilados reciben apenas 86.000 pesos mensuales y no son considerados pobres. En una edad donde el gasto promedio solo en salud representa más del 65% de su pensión. La mayoría de los cotizantes de la AFP desconoce realmente cómo opera el sistema, lo que lleva a muchos al momento del retiro laboral a tomar decisiones erradas que impactan directamente en el monto de su jubilación. Uno de los factores que incide en el cálculo de nuestras pensiones son las expectativas de vida. En Chile, indica que los hombres en promedio viven hasta 82,7 años y las mujeres hasta los 87,9 años. Pese a ello, las mujeres pueden pensionarse 5 años antes que los varones y por diversos motivos, ellas tienen más lagunas previsionales o periodos no cotizados. Entonces, sus ahorros previsionales deben financiar más años de retiro laboral, por lo que sus jubilaciones serán más bajas. Hoy, la llamada Comisión Bravo entregó un informe que contiene 3 propuestas globales y 58 específicas para mejorar el sistema de pensiones. Renta vitalicia o retiro programado, pensión de sobrevivencia, pensión anticipada o a la edad legal. Estas son algunas de las interrogantes que deben responder los chilenos al momento de jubilarse. Bueno, interesantísima. Es un tema la importante, nota. sí. Y es un tema, como tú dices, bien importante, pero para eso vamos a hablar con el experto, porque en este minuto de tomar decisiones hay alguien que sí nos puede orientar como corresponde, porque muchas veces hemos escuchado la palabra ahorrar. Ahorrar. Sí. ¿Será tan así? Para eso vamos a saludar a Óscar Valenzuela, el experto. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido nuevamente a esta tu casa. Gracias. Esta sí lo pololeamos el tiro por saber. Claro. Lo pololeamos inmediatamente para que Y después para que nos asesore a nosotros cuando nos tenemos que cuidar nosotras. Claro que sí. Bueno, la verdad es que nunca es tarde. Claro. Siempre existe un momento. Vamos a partir. No, porque no todo es vejez. No, pues no todo es vejez, pero la vejez llega y hay que prever, ¿cierto? Sí. Hay Es que... la más mal cotizada en este minuto. Claro, entonces por lo mismo vamos a partir bombardeándote. Okay. Este va a ser el espacio del bombardeo, ¿te parece? Esto no es un ping-pong, esto es un bombardeo. A ver si se Claro, salva. voy a sacar mi... Tu azúcar. Listo, mi bazooka y vamos a partir. Sí. Óscar, vamos a ir directamente al grano con una pregunta que seguramente te la han hecho muchas veces. ¿Qué opinas tú del movimiento No Más AFP? Me parece bien que la gente, las personas, los grupos, se organicen para tratar de entender cómo opera la seguridad social. El grupo No Más AFP, si bien es cierto, tenemos alguna discrepancia respecto a algunas ideas, respecto al fondo de cómo llegar al sistema de mejor pensión, me parece absolutamente bueno. Yo soy de la idea, no más AFP, tal como están, ni tampoco sistema de reparto. Ese es mi eslogan, siempre lo ha sido. Ya, ahora, cuando tú dices sistema de reparto, ¿qué quiere decir? Sistema de reparto es volver a lo que originalmente eran los sistemas. Recordemos que en Chile el sistema de reparto parte en 1924, ¿Ya? o sea, hace 96 años, que tenemos un sistema de seguridad social en Chile. Quisiera verlo un poquito de más atrás, de la perspectiva histórica. La seguridad social, ¿cuándo nace en el mundo? Recién en 1881, o sea, ahí nomás respecto a lo que es la historia del mundo.
que es la historia del hombre, estamos recién experimentando el tema seguridad social. La historia dice que el primero que la mencionó fue Simón Bolívar. O sea, nunca antes habíamos hablado de seguridad social. En 1881, Otto von Bismarck idea este modelo, que es preocuparse de las 3 contingencias básicas que las personas, el ser humano en la historia nunca había dado solución. Las 3 contingencias que siempre nos acompañan. ¿Y esas serían? La edad, cómo solucionamos el tema de la vejez, cómo solucionamos el tema de la muerte y cómo solucionamos el tema de la enfermedad o invalidez. Oye, Dame un segundito, un pequeño tip. Poquitos años antes, en Chile habíamos tenido guerras. Bernardo Higgins, por ejemplo, cuando fue al campo de batalla y yo digo, ¿pidió licencia médica? No, o sea, suena como absurdo, porque no existía hasta hace unos cuantos años atrás, no existía. Arturo Prat, cuando cayó en el Huáscar, se tramitó una pensión de viudez para la señora. Ah, claro, ahí Te das cuenta lo más cercano que hay. Recién en 1924 empiezan a aparecer la idea de estas 3 contingencias y se empieza a crear el modelo de sistema de reparto, que es la única experiencia que había habido en el mundo en ese minuto. Y es lo que hay. Hemos tenido desde extremos, el extremo del sistema de reparto y la capitalización individual. En estos 96 años hemos experimentado desde extremos, y para que esto tenga algún efecto, para que experimentemos bien, tienen que pasar generaciones. No podemos entenderlo así rápido. Nadie tiene la habilidad máquina, ni siquiera los países avanzados. Según tú, ¿cuáles serían los principales cambios que habría que hacerle al actual régimen de pensiones? Primero que nada, el sistema de AFP, yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar la tabla de expectativa de vida. La tabla de expectativa de vida es una tabla mentirosa, no es la real. La tabla que maneja el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es la que mide la expectativa de vida de todos los chilenos desde Arica a Punta Arenas, no se usa en las pensiones de AFP ni de compañía de seguros. ¿Y esa cómo sería entonces? Se creó una tabla especial, una tabla profeso para esto, en donde se midió la expectativa de vida de la gente que estaba pensionada en retiros programados, los que estaban pensionados en rentas vitalicias, los que estaban pensionados en el IPS. Y sobre esa gente, con buena salud, con buenos sueldos eventualmente, buena alimentación, y se creó una tabla que es la que se usa y que tiene una expectativa larga, más larga que la tabla nacional de Chile. ¿Me entiendes? Porque ayer en la nota estábamos viendo, ¿cierto?, que los hombres vivían 82,7 años en promedio y las mujeres 87,9 años más o menos. Ahora bien, si nosotros nos basamos en eso que decía la nota, podemos decir, chuta, o sea, ¿cuánto tiempo tiene la gente para disfrutar realmente y dejar de trabajar? Mira, yo no creo en esa tabla. Yo no creo en esa expectativa. Yo lo veo el día a día, vemos cómo está funcionando. Yo lo único que sí te digo, que si hoy se aplicara por disposición gubernamental, se aplicara la tabla nacional, la tabla del INE, se aplicara hoy día a los futuros pensionados y a los que ya están pensionados, las pensiones automáticamente suben un 15%. En este instante, hoy día, te lo doy firmado, hoy. Pero no se ha hecho. Lo hemos dicho en todos los tonos. No se ha hecho. Hoy día las pensiones suben un 15% por el solo efecto de usar la otra tabla, la tabla nacional, la tabla del INE. No, dale nomás. No, yo te iba a preguntar que qué parámetros se usan para calcular una pensión. Bueno, para calcular una pensión básicamente se utilizan 3 parámetros principales. 1, el capital que tiene la persona. 2, aplicar este parámetro, esta plata, a la tabla de expectativa de vida, cómo se prorratea en el tiempo, ¿ya? Hasta cuánto te dura. Por tanto, si la tabla es más larga, la plata hay que estirarla más, ¿no es cierto?, como un chicle. Claro. ¿Ya? Y tercero, los costos de administración. Quienes te cobran más, ¿no es cierto?, va a significar que la pensión va a ser un poco más baja. Si a eso aplicas a una tabla larga, una tabla falsa, como digo yo, obviamente las pensiones son bajísimas, especialmente las pensiones de vejez, y ese es el foco principal.
Otra situación que quizás vendrá más adelante la pregunta, pero voy a tratar de abrirla de inmediato. Se ha dicho muchas veces que, aquí quiero poner un poco de la defensa en algunas cosas del sistema FP, a pesar que tiene muchas trancas, pero se dice que el sistema no cumple las expectativas para las cuales fue creado. Es decir, dar un 70% de pensiones, un 70% de pensión de la persona en función del sueldo. Y dicen que no es cierto, mentira. De los 4 tipos de pensiones, ¿cuáles son? Vejez, ¿Ya? sobrevivencia, invalidez y pensión anticipada. De las 4, al menos 3 de ellas sí se cumple el 70%. ¿En cuáles serían? Sobrevivencia, para poder pensionarte por invalidez, te van a dar una pensión en función del 70% del promedio de renta de los últimos 10 años, si te invalidas hoy día. ¿Ya? Si tú falleces hoy, le van a dar una pensión a tu hijo en función del cálculo del promedio del 70% del promedio de renta de los últimos 10 años. Para poder pensionarte anticipadamente, necesitas tener una pensión que financie el 70% del promedio de renta de los últimos 10 años. O sea, de las 4 modalidades, las 4 alternativas, 3 se cumplen. Una es la más vulnerable, la que más se ataca, la de vejez, que es la única que no se cumple el 70%. Esa es la que tú dices que debiéramos trabajar más basándose en lo que digan los expertos. Obvio. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son los descuentos entonces para la jubilación que se hacen? Descuentos para jubilación. A ver, la AFP están cobrando una comisión, ya, cosa que no se hacía desde hace unos 15 años atrás. Las AFP no cobraban pensión. Ya. Perdón, no cobraban gastos de administración para los pensionados, fíjate. Antes no se hacía. No se cobraba, era gratis. Oye, perdón, te esquilmaron durante 40 años tu vida, ya te sacaron plata de tu sueldo, pucha, a la vejez, pucha, por lo menos que ya que te queda menos tiempo de vida, hazlo Que sea más agradable. en función de lo que aportaste, pues. Claro. Bueno, se hizo esto y parece que es bastante buen negocio porque dentro de lo que es las peleas que hay entre los dos grandes modelos, retiros programados, rentas vitalicias, las AFP también ahora les interesa tener retiros programados en su cartera. A lo mejor producto de las comisiones que ya son tan grandes, hay un interés creado en este tema. Cuando alguna persona va solita y sola, es la canción, a la AFP le van a ofrecer hacer el SCOM. ¿Qué es el SCOM? El SCOM se llama Sistema de Consultas de Ofertas Monto de Pensión. El SCOM es un sistema electrónico para ver las alternativas de pensión que te ofrece el sistema. Un sistema electrónico que tiene que tener obligatoriamente acceso las personas, desde la persona que firma con el dedo hasta nuestro más ilustre ciudadano en Chile. Todos deben pasar por el SCOM. Todos. ¿Ya? Entonces, quien hace el SCOM, normalmente, comillas, se queda con el pensionado. La AFP se queda con el pensionado, le sigue cobrando comisión, ¿ya? Que antes no se cobraba. Que antes no se cobraba, pero que ahora sí, aparentemente, dado la magnitud tan grande, la gente de la AFP le dice, no, quédese acá con nosotros en retiro programado, le vamos a seguir teniendo su platita y su platita va a quedar de herencia. Ganchos para quedarse en la AFP. No. Obviamente el pensionado va a decir, bueno ya, ¿dónde firmo? Firme aquí, listo. Empezó a pagarse la pensión y la AFP automáticamente sigue generando ingresos económicos ahora con los pobres pensionados. Mira. A lo mejor antes, cuando eran poquitos pensionados, no era insignificante esa chaucha. Claro. Pero ahora que tenemos una masa importante que ha ido siendo capturada por el interés propio de las personas, por el interés propio que ha hecho el funcionario de la AFP para dejarlo, ha hecho que esta masa de pensionados sea bastante atractiva y la suma de las comisiones haga que sea entretenido. Claro. Es una comisión que antes no se cobraba, insisto, no se cobraba. Mire, qué bueno saberlo. ¿Es verdad que ustedes no cobran por la asesoría? A ver, las asesorías provisionales directamente del pensionado, del bolsillo del pensionado, nunca se ha cobrado.
¿Ya? ¿Por qué? O sea, que no es que vaya alguien y 10 mil pesos, 20 mil pesos. No, es esas así. son más caras que 10 mil pesos. No, una asesoría previsional es más cara que 10, que Me 20 imagino, mil claro. pesos, 100 mil pesos. Hasta antes del año 2004, las compañías de seguros eran las que pagaban directamente las comisiones, los honorarios a quien llevara el caso, a quien pensionara. Por tanto, le pagaban al corredor de seguros de rentas vitalicias de aquella época. ¿Ok? Y la compañía le pagaba el honorario. La persona nunca pagó. ¿Dónde está el costo, por así llamarlo, de la persona? Que en vez de... Dentro de los costos de administración de la compañía hay un ítem de costo de administración del pensionado. Y eso podría ser más baja la pensión si lo hace directamente la persona, a su riesgo por supuesto, o con una asesoría si lo hace a través de un asesor previsional. Bajo ese punto de vista podría ser un poquito más baja la pensión si lo hace solo, pasando todo este valle de lágrimas, o lo hace con un asesor. Básicamente ese sería el mínimo costo que hay. Pero que cobre un asesor previsional, por ley, no puede hacerlo. Por eso esta asesoría es gratis, entre comillas. Gratis, porque no sale del bolsillo de la persona. La ley dice, o sea, cuando se... ¿Sale del bolsillo de quién? De la compañía de seguros. De la compañía de La seguros. compañía de seguros es la que paga los honorarios. Oye, finalmente. Oscar, dime algo. Dime. ¿Por qué las mujeres dicen por ahí, salimos en esto más desfavorecidas? No. De nuevo. Perdieron. ¿Por qué? Dila firme, a ver. A ver, las mujeres, por varias razones, y más aún, algunos beneficios que se les otorgó, salió más para atrás. Hagamos la figura. Ya. Las mujeres tienen un pozo previsional muchas veces bastante menor que los hombres. Teniendo el mismo trabajo, la mujer a veces gana menos y por tanto junta menos plata. Porque a lo mejor no trabajó, por las licencias médicas, por los impuso hijos, no se algunos impuso, etcétera, etcétera. Distintas razones tiene menos plata. Ya. También las mujeres, en teoría, no en teoría, estadísticamente, viven más que los hombres. Por tanto, esta misma plata, un hombre que tenga 60 millones de pesos, por decir cualquier cosa, tenga 60 millones de pesos, al hombre le va a salir una pensión más alta que a la misma mujer con 60 millones de pesos va a ser una pensión más chica. ¿Por qué? Porque como las mujeres viven más largo tiempo, hay que prorratear con una mayor cantidad de tiempo su plata. Se hace el cálculo, se divide en más años. En más años. Si tú quieres verlo así en forma más simple, se hace en más años. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablan de la tabla de expectativa de vida para las mujeres, obviamente las mujeres primero se van perjudicadas por eso. Sus pensiones... O sea, es por eso que tú dices que sería importante volver a modificar los años. Exacto. Porque así la plata sería más si se disminuye la cantidad de años. Y las pérdidas que se produzcan las tiene que asumir la compañía o el Estado, finalmente. Escuchen esto las autoridades. Lo dijimos en Canal ISB. Ah, ¿cómo estuve? Bien, me parece. Ya, entonces no estaríamos erradas en la pregunta. No. Segundo, ¿por qué también salen perjudicadas las mujeres? Resulta que en el año, si mal no recuerdo, si el Alzheimer el año 2008 se dio un beneficio ahora adicional que dice que cuando las mujeres fallecen, hasta antes del 2008, mujer que fallecía trabajando generaba pensión solo para los hijos. Ya, perfecto. Si fallecía y no tenía hijos beneficiarios de pensión, porque eran ya adultos, guailones grandes, como dicen en el campo, todo el saldo que tenía la mujer pasaba directamente a herencia. ¿Ok? Ya. Eso era antes. Eso era antes del 2008. Pero en el 2008 se dijo que ahora las mujeres van a dar una pensión, también van a generar pensión para el marido, para no quede solito, guachito, ¿no es cierto? Estas platas van a quedar para. Pero también se asoció ahora, a partir del 2008, para aquellas personas, madres no matrimoniales o padres no matrimoniales. Bien, tenemos a nuestra mujer con una larga expectativa de vida, con menos plata, menos pensión, y ahora dentro del costo
de pensión, hay que agregar al marido. Mira, Por tanto, el costo le aumenta y la pensión sigue siendo más Chiquitita. baja. ¿Se entiende? ¿y esa plata entonces para dónde queda? ¿Cuál Si es plata? si es que uno fallece la mujer, Va para el marido. Va para el marido. O para el padre el no matrimonial. conviviente. Para el conviviente, Ya. padre no matrimonial, ¿no es cierto? ya, perfecto. En relación con esto, ¿qué es la renta vitalicia? Y segundo, ¿es verdad que lo que no se puede heredar la plata de la renta vitalicia a los hijos es solamente para el marido? Sí y no. La renta vitalicia es un tipo de pensión. Perdón, me retracto. Es una modalidad de pensión que ofrece la ley y que consiste en que el monto acumulado es traspasado a una compañía de seguros, ¿ya? La que te va a dar una pensión vitalicia, de por vida, tanto para el titular como para sus beneficiarios, en este caso para la cónyuge o madres no matrimoniales, ¿ya? Te van a dar una pensión que es vitalicia. Básicamente eso es, contratar una renta en una compañía de seguro y la compañía asume el riesgo de longevidad de la persona. Si la persona se murió antes, gana la banca. Ah, no te puedo creer. Porque no, como dice ella, no es heredable, en principio. Ya vamos a hacer la corrección. Ahora, si la persona se murió mucho tiempo después, pierde la banca. Obvio, si esto es ganar y perder. Po. O sea, si tú apuestas a una renta vitalicia simple, va a significar que si tú te mueres temprano y no se ocupó, comillas, toda la plata, el resto que queda gana la compañía. Pero si tú sobrepasas las expectativas de vida, ya bueno, ya en realidad perdió la compañía. ¿Alguna vez que pierdan? Claro, y se pierde bastante más seguido de lo que se piensa en realidad. Ya, eso es déjame terminar. Sí, Otra pregunta es, ¿por qué dices que hay herencia? Resulta que hay dos tipos de situaciones de herencia. Herencia propiamente tal, tenemos cuando la gente se pensiona bajo retiro programado. La AFP ofrece retiro programado. Ahí sale la herencia legal, común y corriente. Pero cuando esto sucede, el fallecimiento sucede en una renta vitalicia, en una compañía de seguros, va a operar una modalidad que se llama rentas vitalicias con periodos garantizados. Es decir, yo tengo mi renta vitalicia, ¿no es cierto?, que es de por vida. Pero ¿hasta cuándo voy a vivir? ¿Lo sé? Nadie lo sabe. Por tanto, yo puedo contratar una especie de seguro, por así llamarlo, que va a cubrir los primeros 10, 15 o los primeros 20 años de mi vida. Si yo fallezco dentro del periodo de los 20 años o de los 15 años, primer beneficio, a mi viuda o viudo le voy a subir la pensión al 100% de lo que yo tenía. Si no hay beneficiarios de pensión, porque soy viudo, porque todo eso, no hay beneficiario de pensión, el saldo insoluto, es decir, lo que no se ocupó de los años de la garantía, se le van a pagar como herencia designada. Como herencia designada a quien el titular así lo haya estipulado. ¿Ya? ¿Y esa herencia designada puede ir a los hijos aunque sean mayores de edad? A quien quiera. Ya. La plata es de él. Él decide a quién se lo va a designar. Puede ser va a decir en la esquina, otra persona. Uno determina. El titular es el que termina. Y Oscar, aquí encuentran muchas sorpresas. ¿Te digo algo? Dime. Se acabó el tiempo. No te Pero puedo yo creer. en pantalla, Y como nos yo quedaron como 800 preguntas. como soy muy canalla, Ya. te puedo comprometer en pantalla. Pero por supuesto. Así que, ¿cuándo viene de nuevo? Programemos visita, porque así hay que hacerlo con esta gente que es tan interesante. Tiene que Nos ser vemos antes del próximo año. La próxima semana. Ya Esos como- ojitos que parpadean rápidamente es un sí. Ya, Así que como sea, Oscar Ahí Oscar se pone de acuerdo con la Miriam. Oscar nos va a acompañar la próxima semana. Te agradezco enormemente. La Nacha también, ¿cierto, Nachita? De que haya estado con nosotros. Hemos Sí. aprendido mucho más, como siempre, en tu compañía. También encantado. Así es que, bueno, agradecemos que haya estado con nosotros, Oscar. Sí. Y ya se acabó. Pues. Se nos va a quedar- terminó, se hizo Lástima que súper terminó. corto. Se pasó volando. Se pasó volando esta mañana de chicas. Mañana de chicas. Así que ahora nos vamos a pintar la
las uñas, nos vamos a encrespar las pestañas. Nos vamos a poner pijama, vamos Sí. a ver vamos a ver Es una películas. pijamada. Esta pijamada que vamos a hacer juntas. Nacha, ha sido un honor poder compartir contigo. Igualmente. Así es que estuvo muy, muy ultra entrete. Sácate esa cosa, mira cómo te aprieta. Tengo la ahí. manito apretada. Eso era porque ya no podía ni respirar, estaba cortándome la circulación. Ay, no. Ahora les queremos decir a todos ustedes que hoy a las 21 horas en Patrimonio de la Humanidad visitaremos Tallinn, la antigua ciudad de Estonia. Se acabó, se acabó. Nos paramos, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie y decimos que se acabó. Pero valió la Pueden ver pena. la repetición de 4 a 6. Exacto, nos vemos. Y con Marc Anthony nos despedimos. Vivir mi vida, la, 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 la. Chao amigos y recuerden, juntos se pasa mejor.